Este décimo numeral del volumen 11 del libro del cielo se abre como una ventana al sentido más interior de una palabra que en la espiritualidad suele entenderse de modo apresurado: víctima. Aquí no aparece reducida a la sola imagen del padecimiento visible, ni a una forma de heroísmo ascético. Se revela como una pertenencia radical, un modo de existir en el que la vida ya no se posee como propiedad privada, sino que queda tomada por la vida misma de Jesucristo. Por eso el texto conduce desde un ofrecimiento concreto, el de un sacerdote, hasta el corazón secreto de la redención, la vida oculta del Señor, aquel largo tramo en el que, sin estruendo, Él rehizo el interior del hombre. La escena, en apariencia sencilla, despliega una teología de gran precisión. Jesús muestra que el mal exterior no es sino desborde de un desorden previo. Pensamientos, deseos, tendencias, afectos y, en consecuencia, la reparación más honda no consiste solo en corregir obras, sino en volver a santificar la fuente. La vida oculta, empleada en esa prolijidad de 30 años, aparece como la obra silenciosa por la cual Cristo corre hacia el interior humano para restituirlo, repararlo y ofrecer satisfacción por él. En este horizonte, la víctima no es alguien que simplemente sufre, sino alguien a quien se le pide la unión del propio interior con el de Jesús para que Él pueda recibir en esa unión una correspondencia por tantos interiores desviados. Por eso el pasaje no se contenta con describir un estado piadoso. Habla de un nuevo nacimiento en la gracia, comparado a un segundo bautismo, y lo lleva hasta sus consecuencias: orar, hablar, obrar, ya no como cosa propia, sino como cosa de Cristo, porque la víctima deja de ser dueña de sí. La conclusión del numeral, con la invitación a no salir de la divina voluntad, sitúa todo el misterio en su clima propio. No se trata de una espiritualidad de opresión, sino de una intimidad que pide audacia y confianza y que transforma la entrega en un paraíso anticipado, donde el amor consume y transfigura la vida desde dentro. Esta mañana se ha ofrecido víctima el Padre G a nuestro Señor, y yo estaba pidiendo y ofreciéndolo para que lo aceptara, y mi amable Jesús me ha dicho: En esta frase inicial
Todo parece pequeño y doméstico, pero ya está encendida la arquitectura entera del numeral. No se trata solo de que don Genaro de Genaro se ofrezca y de que Luisa pida su aceptación. Se perfila desde el primer renglón un triple movimiento que da forma al misterio. Primero la iniciativa del ofrecimiento, después la mediación suplicante, finalmente la palabra de Jesús, que no ratifica un gesto exterior, sino que lo transfigura en estado de vida. La escena muestra a Luisa en su función característica. No se coloca como protagonista, sino como voz que presenta, como corazón que intercede. Ella estaba pidiendo y ofreciéndolo para que el Señor lo aceptara. Esa doble expresión no es redundante. Pedir señala la humildad de quien sabe que nada se arrebata. Ofrecer indica la cooperación de quien se hace puente, llevando al corazón de Cristo una voluntad ajena para que sea acogida, purificada y configurada. Y la respuesta del Señor, anunciada ya con el tono de mi amable Jesús, prepara el cambio decisivo. No se limita a decir lo acepto como si aprobara un acto piadoso aislado, sino que introduce una lógica de pertenencia. Si es aceptado, ya no se tratará de un simple acto, sino de una vida tomada por Él. Por eso, este arranque funciona como umbral. A partir de aquí, la palabra víctima dejará de sonar como mera idea de sufrimiento y comenzará a significar disponibilidad interior, cambio de propiedad, paso de la vida propia a la vida de Cristo. También hay un matiz delicado en la forma. Luisa no informa al Señor de lo sucedido, se sitúa ante Él, en clave de relación viva, donde todo se decide por consentimiento y gracia. El ofrecimiento del confesor queda así inserto en un diálogo, y ese diálogo será el lugar en que el término víctima adquiera su verdadera densidad, no como título, sino como vocación, y no como dramatismo exterior, sino como unión interior que pide ser aceptada. Hija mía, yo lo acepto de buen grado, dile que su vida no será más la suya sino la mía. Es más, lo elijo víctima de mi vida oculta. Mi vida oculta fue víctima de todo el interior del hombre, así que dio satisfacción por los pensamientos, deseos, tendencias, afectos malos. Todo lo que el hombre hace exteriormente no es otra cosa que el desahogo de su interior. Y si tanto mal se ve en el exterior, ¿qué será del interior? Así pues, bastante me costó el rehacer el interior del hombre. Basta decir que en eso empleé la prolijidad de 30 años. Mi pensamiento,
mi latido, el respiro, los deseos, estaban siempre dedicados a correr hacia el pensamiento, el latido, el respiro, el deseo del hombre para repararlos, para santificarlos y para dar satisfacción por ellos. Es así como lo elijo al víctima para este punto de mi vida oculta. Así que quiero todo su interior unido conmigo y ofrecido a mí para darme satisfacción por el interior malvado de las demás criaturas, y muy a propósito lo elijo para esto, pues siendo el sacerdote conoce más que los demás el interior de las almas, el fango, la podredumbre que hay dentro de ellas, y por esto puede conocer mejor cuánto me costó mi estado de víctima, en el que quiero que tome parte, y no solo él, sino también los demás que él conoce y trata. La respuesta de Jesús no se limita a aprobar un gesto generoso. Inaugura un régimen nuevo de pertenencia. Cuando declara que la vida del sacerdote no será ya la suya, sino la de Cristo, el ofrecimiento queda trasladado del plano de la intención al plano de la posesión. No se trata solo de hacer algo para el Señor, sino de dejarse asumir por Él, de modo que el centro de gravedad de la asistencia cambie de dueño. En esa frase que acabamos de escuchar, late una afirmación radical. La víctima no es, ante todo, la que padece, sino la que deja de pertenecerse. Acto seguido, Jesús delimita con precisión el territorio de esa elección. Víctima de mi vida oculta. Esto es decisivo. No habla todavía de la pasión visible, sino de Nazaret, donde el Verbo encarnado vivió como víctima, en la zona que el mundo no ve, y sin embargo decide el destino moral del hombre, el interior. La vida oculta aparece como el gran holocausto silencioso, en el que Cristo se ofreció por pensamientos, deseos, tendencias, afectos, es decir, por las fuentes. Así, la reparación no se dirige primero a los frutos, sino a las raíces. De ahí la sentencia incisiva. Lo exterior es desahogo del interior. Jesús no niega el peso del mal visible, lo interpreta como síntoma. Si fuera de la criatura se derrama tanta desfiguración, ¿qué habrá dentro? Donde nacen los impulsos, las decisiones, las preferencias, los hábitos secretos. Con una sola pregunta desplaza la mirada. El drama verdadero no está solamente en lo que se ve, sino en lo que lo engendra. El Evangelio lo formula con crudeza. De dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Son palabras del Evangelio según San Mateo, el capítulo 7. Por eso, Jesús introduce el dato de los 30 años, con un tono de densidad casi dolorosa.
no se menciona como un detalle cronológico, sino como una medida de costo. Rehacer el interior del hombre se presenta como una obra lenta, minuciosa, perseverante. Una paciencia redentora aplicada a lo microscópico del vivir humano. En esa perspectiva, Nazaret no es una antesala sin importancia, sino la fragua donde Cristo vuelve a ordenar lo que el pecado había desordenado en el corazón. La enumeración del pensamiento, el latido, el respiro y los deseos no es una figura ornamental, sino una confesión de método. Jesús describe una redención que entra hasta las fibras más elementales de la vida. Su interior corre hacia el interior del hombre para repararlo, santificarlo, dar satisfacción por él. Es como si la humanidad santísima del Señor, en su misma respiración y pulsación, se hubiera hecho lugar de encuentro y de sustitución. Allí donde el hombre piensa mal, Cristo piensa por él. Donde el hombre desea torcido, Cristo rectifica el deseo. Donde el hombre respira en dispersión, Cristo recoge el respiro para devolverlo a su rectitud. Con esa clave se entiende la elección del sacerdote. Cristo quiere todo su interior unido a Él y ofrecido a Él para recibir satisfacción por tantos interiores devastados. La víctima, entonces, es convocada a una comunión interior, no a un simple catálogo de obras exteriores. La ofrenda adquiere un carácter representativo. El interior de uno es llamado a sostener, en unión con Cristo, una reparación por los interiores de muchos. En esa línea, la participación en Cristo se expresa con fuerza en la carta a los Colosenses. Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Estas palabras recogidas en esa epístola a los Colosenses, en el capítulo 1. Y el último motivo que Jesús añade no es psicológico, sino casi pastoral y teológico. Siendo sacerdote, conoce más que otros el fango y la podredumbre del interior humano. No se trata de una acusación contra las almas, sino de una lucidez. Quien ha visto de cerca la miseria escondida comprende mejor, por contraste, el precio de la obra de Cristo en su vida oculta. Por eso, esa lección no se cierra en una persona, se abre a un círculo. No solo él, sino también los demás que él conoce y trata. La víctima, en este punto, aparece como un punto de irradiación, una intimidad con Cristo, que no queda encerrada, sino que es llamada a abrazar desde dentro la necesidad de otros. Hija mía, dile que le hago una gracia grande aceptándolo como víctima, porque el hacerse víctima no es otra cosa que un segundo bautismo, más bien,
más que el bautismo, porque se trata de resurgir en mi misma vida, y debiendo la víctima vivir conmigo y de mí, me es necesario lavarla de toda mancha, dándole un nuevo bautismo y reafirmarla en la gracia para poder admitirla a vivir conmigo. Así que de ahora en adelante todo lo que él haga no dirá que es cosa suya, sino mía, así que si reza, si habla, si obra, dirá que son cosas mías. En estas líneas el Señor lleva la palabra víctima a su núcleo más alto, alejándola de toda comprensión superficial. No la define por un cúmulo de penas, ni por una pura disponibilidad al sufrimiento, sino por una gracia que reconfigura la existencia desde su raíz. Por eso habla de una gracia grande. No es mérito adquirido, sino una intervención divina que inaugura un modo nuevo de vivir, en el que la criatura queda admitida a una comunión más íntima con la vida de Jesús. La comparación con el bautismo debe leerse con una delicadeza precisa. Jesús no está instituyendo un sacramento paralelo, sino señalando una realidad de renacimiento. Hacerse víctima equivale a resurgir en su misma vida. El bautismo es el umbral por el que el hombre muere al pecado y nace a la vida nueva. Aquí, la imagen se intensifica para describir una gracia de configuración. No solo vivir según Cristo, sino vivir en Cristo, hasta dejarse tomar por su modo de pensar, de amar, de ofrecerse. Por eso dice más que el bautismo. No por superioridad sobre el sacramento, sino por el alcance existencial del símbolo que está empleando, como si el alma fuera conducida a una inmersión más consciente y total en la vida de unión. De ahí se sigue la necesidad de una purificación, lavarla de toda mancha. Si la víctima ha de vivir con Jesús y de Jesús, no puede conservar zonas reservadas, ni manchas consentidas, ni dobles pertenencias. La expresión nuevo nacimiento indica, por tanto, una limpieza radical y una consolidación, reafirmarla en la gracia. Se percibe una lógica de idoneidad para ser admitida a vivir conmigo. El alma ha de ser preparada por una acción que la restituya, la afiance, la estabilice en el estado de gracia, como quien es fortalecido en su condición de hijo, para poder entrar en intimidad. Y el criterio práctico que corona todo es tan simple como absoluto. De ahora en adelante, todo lo que él haga no dirá que es cosa suya, sino mía. La víctima queda definida por la pérdida de la propiedad sobre sus actos. No es una negación de la responsabilidad personal, sino la instauración de un principio nuevo de vida. El obrar ya no se entiende como iniciativa cerrada de un yo, sino como acto vivido en dependencia, en comunión
en pertenencia. Por eso la frase desciende a lo concreto. Si reza, si habla, si obra. La oración, la palabra, la acción cotidiana, todo entra en una misma clave. No se trata de hacer cosas para Dios, sino de dejar que Él sea el principio vivo de todo, de modo que la criatura pueda reconocer en cada acto una procedencia y un dueño. Son cosas mías. En este punto, cabe resaltar que cuando el Señor concluye que desde entonces, si el sacerdote reza, habla u obra, ya no dirá que es cosa suya, sino de Él. Tal afirmación encuentra un asentamiento pleno en el don de la divina voluntad, porque sólo allí se comprende de qué modo un acto humano puede ser llamado con verdad acto de Cristo, no por una simple dedicación piadosa, sino por el principio mismo desde el que nace y se realiza. De hecho, el texto que acabamos de escuchar está bosquejando un cambio de propiedad. Y ese cambio, en la lógica del fiat, sucede cuando la criatura deja de obrar desde su querer humano como fuente autónoma y consiente en obrar en la voluntad divina como ámbito vivo del acto. En ese en se juega todo. No se trata ya de hacer para Dios, como quien produce algo propio y luego lo ofrece. Se trata de hacer en Dios. Esto es, de dejar que su querer sea el lugar interior donde el acto se concibe, se forma y se cumple. Por eso Jesús puede decir mío, y lo puede decir sin metáfora, porque el acto, al ser hecho en su querer, participa del modo divino de obrar, recibe su pureza, su rectitud, su orientación, y queda sustraído en su raíz a la apropiación del yo. De ahí que la frase si reza adquiera una densidad nueva. La oración no se reduce a palabras elevadas o a fervores alternos, sino que puesta en el fiat se convierte en acto continuo de comunión. La criatura presta su voz, pero es el mismo querer divino el que da forma al orar, lo dilata, lo sostiene y lo vuelve reparación por tantos interiores dispersos. Del mismo modo, si habla, la palabra ya no brota como desahogo del interior humano, tantas veces mezclado, sino que, hecha en la voluntad divina, queda depurada de lo propio y puede volverse instrumento de verdad y de bien, con un sello que no proviene del temperamento ni de la autosatisfacción, sino de la vida de Jesús, que circula en esa palabra. Y si obra, el obrar no se limita a tareas santas o extraordinarias. Cualquier acto, incluso mínimo y cotidiano, al ser realizado en el fiat, entra en la órbita de la vida oculta del Señor y participa de aquella obra silenciosa con la que Él rehizo el interior del hombre. Por eso, el segundo bautismo del que habla Jesús
se deja leer aquí como imagen de una inmersión más total en su misma vida. Un lavado que no es rito añadido, sino acción interior, que dispone a vivir con Él y de Él. En el lenguaje del libro de cielo, esta disposición culmina precisamente en la admisión al don de la divina voluntad. Allí, donde la criatura no sólo evita el pecado, sino que consiente a que el divino querer sea principio operativo, y donde por tanto la reparación ya no se apoya en una fuerza humana, sino en una vida divina que actúa en el acto mismo. Entonces se entiende en toda su exactitud el cierre del pasaje, ¿no? No dirá que es cosa suya, sino mía, porque viviendo en su querer, el acto ya no es propiedad del yo, sino obra hecha en el ámbito donde todo pertenece a Dios y donde el mismo Dios puede reconocerse como autor y fin de lo que la criatura realiza. Después de esto, parecía que Jesús miraba en torno a mí, y le he dicho: ¿qué miras, oh Jesús? ¿No estamos solos? En esta breve escena se percibe un giro delicado, casi escénico, que revela una ley profunda de estos coloquios. La intimidad con Jesús no se cierra nunca en un recinto privado. Él parece mirar en torno como quien reconoce una presencia real y cercana. Y esa mirada suya introduce un espesor nuevo en el ambiente. No es una distracción ni un gesto vacío, es el signo de que, aun cuando la criatura se crea en soledad con el Señor, la comunión que Él inaugura arrastra consigo un círculo más amplio, invisible al sentido natural, pero vivo para la mirada divina. La pregunta de Luisa nace de una percepción humana legítima. No estamos solos. En su lenguaje hay un temblor de sorpresa. Ella ha aprendido que la visita de Jesús es un secreto, una habitación interior donde el alma se recoge y el Señor se acerca. Y sin embargo, esa habitación no es un aislamiento. La escena enseña que la soledad con Cristo no equivale a un encerramiento, sino a una profundidad, donde se vuelve posible una presencia múltiple. El Señor puede estar con el alma y al mismo tiempo convocar alrededor de esa unión a otros, sin disminuir la intimidad, sino intensificándola. Además, el gesto de mirar en torno pone de manifiesto un modo propio del obrar divino. Jesús no se limita a actuar en el alma como en un objeto, la trata como lugar de atracción. La unión no se detiene en el consuelo personal, sino que se convierte en un punto de convergencia, donde el Señor se manifiesta y donde su divino querer se hace vida. Allí, de forma espontánea, se forma una órbita, un ámbito que llama, que reúne, que acerca,
Por eso la escena no contradice la intimidad, la corona con fecundidad. La verdadera unión, lejos de estrechar, dilata. Y hay todavía un matiz más fino. Luisa pregunta por qué no ve. Jesús mira porque ve. Entre el no ver de la criatura y el ver del Señor se abre una pedagogía. El alma aprende que la realidad del mundo interior no coincide con lo que los sentidos perciben. En el régimen de la divina voluntad, la presencia no se mide por evidencia exterior, sino por el modo en que el querer divino dispone, reúne y estrecha. Así, incluso un gesto mínimo del Señor, una mirada alrededor, se vuelve revelación. La intimidad con Él es siempre una puerta abierta a una comunión más grande de la que el alma sospecha. No, hay otras personas, las atraigo en torno a ti para tenerlas más estrechadas conmigo. La respuesta de Jesús desvela con una sencillez casi desarmante la ley de irradiación propia de su presencia. No, hay otras personas. El alma puede sentirse sola, porque su experiencia inmediata es interior y silenciosa. Pero el Señor, al hablar, desplaza la escena desde la percepción subjetiva a la realidad objetiva de su obrar. Allí donde Él se hace presente, no actúa nunca en régimen de aislamiento. Su venida lleva consigo una convocatoria, como si su luz, al encenderse en un punto, llamara naturalmente a otros a acercarse. Lo decisivo está en el verbo, las atraigo. No se trata de una reunión por simpatía humana, ni de un círculo formado por afinidades psicológicas. Es un acto de Cristo que ejerce su poder de imán. Él mismo toma la iniciativa de acercar almas, de ponerlas en torno, es decir, en una órbita de proximidad. La imagen tiene un peso teológico claro. En el mundo espiritual hay movimientos que no nacen de la voluntad humana, sino del modo en que el Señor dispone y ordena. Su atracción no violenta, persuade desde dentro, y sin embargo es eficaz porque procede de aquel que conoce las necesidades y los tiempos de cada corazón, y la finalidad se expresa con una precisión luminosa para tenerlas más estrechadas conmigo. No dice contigo, sino conmigo. La criatura aparece aquí como punto de paso, no como término. El Señor no está construyendo una dependencia afectiva respecto de Luisa, ni creando una centralidad humana. Está usando la intimidad concedida a ella como lugar de gracia para estrechar a otros consigo mismo. La órbita que se forma alrededor de esa alma no es un círculo cerrado en torno a una criatura, sino un movimiento centrípeto hacia Cristo. Esta frase además enlaza con el sentido mismo del estado de víctima descrito antes.
Ser víctima, en este lenguaje, implica que la vida interior queda ofrecida para dar satisfacción por otros interiores. Por eso es coherente que inmediatamente Jesús muestre que alrededor de esa unión se acercan otras almas. La víctima no vive para sí. Su interior se vuelve un espacio donde el Señor trabaja por muchos. La intimidad, entonces, no es un privilegio estéril, sino un instrumento. Lo que se concede en secreto se convierte en canal de gracia para que otros queden más estrechados con Él. Y todo esto se entiende todavía con mayor hondura si se recuerda el clima del fiat. Cuando el Señor atrae, lo hace para llevar a las almas al centro verdadero, su santísima voluntad. En la medida en que una criatura vive más unida al divino querer, su vida se vuelve, sin ruido, un lugar donde el mismo Cristo puede ejercer su atracción sobre otros, acercándolos no a una persona, sino a la comunión con Él, que es el fin de todo llamado y el secreto de toda verdadera unión. ¿Las amas mucho? La pregunta de Luisa nace espontánea, casi inevitable, porque toca el punto más sensible de toda escena de atracción. Si Jesús llama a otros, si los reúne en torno a aquella intimidad, ¿qué hay en el origen de ese movimiento, sino el amor? Por eso ella no pregunta primero quiénes son, ni cuántos, ni qué hacen. Pregunta por el amor. Con una sola frase desplaza el foco desde el fenómeno al fundamento. Además, el modo de preguntar revela algo propio de su relación con Jesús. Luisa no se sitúa como dueña del espacio interior donde Él actúa, ni como celosa guardiana de una visita. Al contrario, se interesa por el corazón del Señor. Su mirada no es posesiva, sino contemplativa. Quiere saber si esas almas son amadas, porque el amor de Jesús es el criterio último de toda lección y de toda cercanía. En la lógica del fiat, donde la criatura aprende a salir de sí, incluso la posible invasión de otros en la escena no se percibe como pérdida, sino como expansión del amor divino. Y todavía hay una sutileza más. Preguntar, ¿las amas mucho? Es en el fondo pedir una medida. Luisa sabe que el amor de Jesús es infinito, pero también sabe, por experiencia, que Él mismo habla de grados. Desea, busca, llama, se duele, se alegra. Y su lenguaje indica intensidades. Su pregunta prepara el terreno para la respuesta siguiente, donde Jesús mostrará que el amor, siendo verdadero, no se conforma con una cercanía superficial. Quiere más confianza, más intimidad, más despojo de sí. Así la pregunta no es un mero detalle afectivo, es el umbral de una enseñanza. El amor de Jesús no solo ama, sino que quiere dilatar en el alma la capacidad de ser amada y de responder.
Sí, pero las quisiera más desenvueltas, más confiadas, más audaces y más íntimas conmigo, sin ningún pensamiento de ellas mismas, porque deben saber que las víctimas no son más dueñas de ellas mismas, de otra manera anulan el estado de víctima. La respuesta de Jesús tiene una estructura de ternura exigente. Afirma el amor, pero lo afirma como amor que no se resigna a una cercanía tímida. Sí, las ama, y precisamente por amarlas, las quiere. Pero las quiere más desenvueltas, más confiadas, más audaces y más íntimas. No es un reproche a la fragilidad, sino la revelación de un deseo divino. El Señor no busca almas que lo traten desde lejos, con cautelas y recelos, sino corazones que, aun siendo pobres, se dejen atraer hasta la familiaridad santa, esa libertad de hijos, que no negocian con el amor, sino que se abandonan a él. La palabra desenvueltas sugiere un interior desembarazado, no en el sentido de ligereza, sino de desatadura. Hay almas que aman, pero aman con el nudo de sí mismas. Se miden, se guardan, se observan, ponen entre el Señor y su entrega una pantalla de cálculo o de temor. Jesús pide lo contrario, una confianza que no se vuelve insolencia, sino transparencia. Una audacia que no es atrevimiento humano, sino la franqueza de quien sabe que el amor divino, no humilla. En términos evangélicos, es esa confianza filial que nace de saberse acogidos, de poder acercarse sin miedo, porque la iniciativa es de Él. Luego, hemos escuchado cómo la declaración se vuelve más incisiva, sin ningún pensamiento de ellas mismas. Aquí se toca el nervio de lo que Jesús está formando. El pensamiento de sí, cuando ocupa el centro, no es solo distracción, es una forma de reapropiación. El yo vuelve a ponerse como medida, y el alma, aun queriendo amar, comienza a amarse en el acto de amar. Por eso Jesús pide una interioridad descentrada, no una inconsciencia, sino una pureza de intención, tan simple que ya no se vigila, no se contabiliza, no se contempla a sí misma como protagonista. La intimidad verdadera con Cristo se reconoce por este signo. La criatura deja de mirarse mientras mira a Dios. Y entonces se comprende el motivo final, que es el más grave. Deben saber que las víctimas no son más dueñas de ellas mismas. La víctima en este lenguaje no es primero la que sufre, sino la que pertenece. Ser no dueña significa que el centro de propiedad ha cambiado de lugar. El alma ha sido aceptada para vivir con él y de él. Por tanto, no puede conservar un dominio paralelo, como si pudiera seguir administrándose desde su voluntad propia. Y aquí aquí resuena
esas palabras del apóstol San Pablo, ¿no? En la primera carta a los Corintios. No os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. El caso es que en el momento en que retoma el mando, aunque sea por un movimiento interior de reserva, anula el estado de víctima, porque rompe el principio que lo sostiene, la entrega de la propia voluntad como fundamento del obrar. En el marco del libro de Cielo, esta afirmación se vuelve aún más concreta. El estado de víctima solo se mantiene en la medida en que el alma permanece en el divino querer. Mientras el acto nace y se realiza en la divina voluntad, puede decirse con verdad que es de Jesús, porque participa de su origen, de su pureza y de su valor. Pero si la criatura vuelve a pensarse como propietaria, si reintroduce el mío en la raíz del acto, entonces el obrar retorna al ámbito humano. Sigue habiendo esfuerzos, quizá incluso generosidades, pero ya no hay esa nota de pertenencia total que permite a Cristo reconocer en el acto algo suyo. Por eso Jesús, al pedir confianza, audacia e intimidad, está defendiendo el punto esencial: que la vida ofrecida no se repliegue, sino que se deje llevar hasta el fondo, donde la voluntad humana se aquieta y el alma vive realmente como propiedad de la divina voluntad. Entonces yo, teniendo un poco de tos, le he dicho: Jesús, hazme morir de tisis pronto, pronto, hazme ir, llévame contigo. En esta breve exclamación se oye, sin ornamento, ¿no?, el grito de una víctima que siente la tierra como demora. La tos concreta, humilde, casi insignificante, se vuelve ocasión de una súplica extrema. No se pide alivio, sino partida. No se pide prolongación, sino consumación. Y el doble pronto, pronto no es simple impaciencia temperamental. Es la forma en que el deseo, cuando ha sido inflamado por la cercanía de Jesús, se convierte en una prisa del amor, una prisa que no sabe ya contentarse con las mediaciones y quiere el término. La palabra tisis, en su materialidad histórica, remite a una muerte por consumo lento, por desgaste interior. Por eso no es casual que surja en un numeral donde Jesús ha hablado del interior humano, de pensamientos, latidos, respiros y deseos. La tisis corporal aparece como imagen fuerte de una consumición total. Luisa pide ser deshecha pronto, como si el cuerpo mismo debiera seguir la lógica del interior ofrecido. En el fondo, su súplica traduce una intuición. Para quien ha sido llamado a no ser dueño de sí, la muerte no se mira solo como fin biológico, sino como sello definitivo de pertenencia, como paso
a la posesión plena del amado. Sin embargo, la frase revela también la tensión propia de esta vocación. El amor aspira al cielo, pero la misión de reparación la retiene en la tierra. Luisa, al decir llévame contigo, expresa el deseo puro de unión, pero el contexto ya ha mostrado que Jesús atrae almas, estrecha, trabaja, pide confianza y despojo. En ese marco, la prisa de partir no es negada por el Señor, sino ordenada. El deseo es verdadero, pero debe ser gobernado por el divino querer, que decide el tiempo, el modo y la fecundidad escondida de cada día. Por eso esta súplica leída, escuchada, rumiada desde la ciencia de la divina voluntad, queda como un punto de cruce. De un lado, el amor que quisiera saltar toda distancia y entrar en la visión. De otro, el fiat, que convierte la permanencia en la tierra en acto de cielo, porque cada instante vivido en el querer supremo puede volverse reparación, compañía y satisfacción para Jesús. Así la tos y la petición de morir no son el final del discurso, sino el umbral de la respuesta divina, que suele venir en el libro del cielo. No sofocar el deseo, sino transfigurarlo, hasta que la misma ansia de partir se haga obediencia amorosa y la consumición que se pide del cuerpo se realice más honda, en la consumición del amor dentro del querer divino. No me hagas ver que quedas descontenta, pues así yo sufro. Sí, morirás de tisis, pero falta todavía un poco, y si no mueres de tisis corporal morirás de tisis de amor. Ah, no salgas de mi voluntad, porque mi voluntad será tu paraíso, más bien el paraíso de mi querer. Por cuantos días estés en la tierra, otros tantos paraísos más te daré en el cielo. La respuesta de Jesús abre con una delicadeza que tiene un filo teológico. No me hagas ver que quedas descontenta, pues así yo sufro. No es un simple apaciguamiento afectivo. El Señor deja ver que el descontento del alma, incluso cuando nace de un deseo de cielo, puede llevar dentro una sombra de apropiación. Querer decidir el tiempo, la forma y el modo. Y en cuanto ese querer se desliza, la comunión se hiere, porque la unión no consiste solo en amar a Jesús, sino en dejar que su divino querer sea el orden mismo del amor. Por eso Jesús no condena el anhelo, pero lo gobierna. Sí, morirás de tisis, pero falta todavía un poco. La promesa no se retira, se sitúa. El todavía, ese todavía un poco, es la frontera entre el deseo y el fiat. La criatura ve el término, pero no posee la llave del instante.
el Señor muestra que la vida ofrecida no es ya territorio de decisiones propias. Pertenece a un designio donde cada día retenido tiene peso y cada demora es, misteriosamente, fecundidad. Entonces aparece la transfiguración. Y si no mueres de tisis corporal, morirás de tisis de amor. Aquí la palabra tisis, que nombra un consumirse físico, es elevada a signo de un consumirse más íntimo. La consumición del cuerpo puede faltar, la del amor no faltará. Así Jesús desplaza el centro del sufrimiento desde la carne al acto interior. El morir decisivo es el morir del querer propio, el morir de todo repliegue, el morir continuo en el amor divino que absorbe y transforma. La tisis de amor no es una metáfora ligera, es la descripción de una vida que se deja consumir por la presencia del amado, como si el alma respirara un fuego que la va deshaciendo de sí para hacerla toda de él. Y aquí podríamos, recordar la anécdota que Luisa falleció la mañana de un 4 de marzo de 1947 de una fuerte pulmonía. El caso es que en el ápice de esta enseñanza, llega la orden que sostiene el numeral entero. No salgas de mi voluntad. Este imperativo no es un consejo entre otros, es el lugar donde se decide todo. Salir de la divina voluntad equivale a regresar a la propiedad de sí, a la administración humana de los deseos, incluso de los deseos santos. Permanecer, en cambio, significa que el querer de la criatura se deja enclavar dentro de la voluntad de Jesús, de modo que el deseo de partir no se vuelva descontento, ni la espera se vuelva peso estéril, sino acto vivo, acto ofrecido, acto que participa de la estabilidad del fiat. Por eso Jesús añade una afirmación que corta de raíz la lógica ordinaria. Mi voluntad será tu paraíso, más bien el paraíso de mi querer. Aquí, el paraíso no es presentado solo como recompensa futura, sino como condición presente. Y dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1997, dice: la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Y con estas palabras del Catecismo se entiende, que el alma puede vivir ya en un ámbito que tiene sabor de cielo, porque el cielo, en su esencia, es la plena conformidad con la voluntad de Dios, sin resistencia, sin reserva, sin retorno al propio centro. Llamarlo paraíso de mi querer significa que el alma no solo recibe paz, recibe el lugar mismo donde Dios goza de ser Dios en la criatura, donde Él puede reconocerse como principio, vida y fin del acto.
Y la última promesa cierra con una medida sorprendente. Por cuantos días estés en la tierra, otros tantos paraísos más te daré en el cielo. El Señor no habla de compensación, como si el tiempo fuera una pérdida. Lo revela como acumulación de gloria. Cada día vivido en su divino querer no se borra. Queda como un ensanchamiento del gozo eterno, como una capacidad nueva de cielo. Así, el permanecer no es resignación, sino crecimiento. La espera no es demora vacía, sino formación de eternidad. En conjunto, el pasaje muestra el arte divino de gobernar el amor. No apagar el deseo, sino purificarlo hasta que se vuelva obediencia luminosa. La víctima que quisiera partir, en este caso Luisa, aprende aquí el punto decisivo de su estado. No elegir el término, sino no salir jamás de la voluntad divina, porque allí la tierra se hace ya anticipo de cielo, y el cielo se prepara con cada acto que no se apropia, sino que se deja poseer por el santísimo querer. Una vez desgranado esta joya espiritual, conviene de algún modo recapitularlo en un conjunto para interiorizar mejor esta enseñanza que Jesús nos acaba de brindar a los hijos de la divina voluntad. Y hemos sopesado cómo el numeral ha culminado en una definición de víctima que no se deja reducir al sufrimiento visible. Jesús la sitúa en el orden de la pertenencia, una vida aceptada. Deja de llamarse propia porque ha sido tomada por la vida de Cristo. Y al precisar que se trata de la vida oculta, desplaza el centro de la reparación hacia lo que precede a todo gesto, el interior del hombre, donde nacen pensamientos, deseos, tendencias y afectos. Nazaret aparece así como el gran lugar silencioso donde el Verbo encarnado rehizo, con paciencia prolongada, la raíz misma de la criatura, para que lo exterior no continuara siendo simple desbordamiento de un corazón desordenado. De ahí se sigue la gravedad de la elección del sacerdote, don Genaro de Genaro. Jesús pide que su interior quede unido a Él y ofrecido a Él, no como un acto ocasional, sino como condición estable. La reparación buscada no es un adorno devoto, sino una satisfacción debida por tantos interiores malogrados. Y el hecho de ser sacerdote, con conocimiento del fango escondido en las almas, se vuelve aquí una idoneidad providencial. Podrá comprender mejor el costo de aquella víctima secreta que Cristo fue durante 30 años y podrá tomar parte en ese punto preciso de su vida oculta. Cuando Jesús compara este hacerse víctima con un segundo bautismo, y aún más que el bautismo, no introduce un rito,
sino una intensidad de renacimiento. Resurgir en su misma vida. Por eso habla de ser lavada de toda mancha y reafirmada en la gracia, como condición para vivir con Él y de Él. La consecuencia lo sella todo con una concreción absoluta. Desde ese momento, rezar, hablar y obrar ya no se nombran como cosas propias, porque el acto, para ser de Cristo, debe nacer bajo su dominio y quedar marcado por su divino querer. En el horizonte del don de la divina voluntad, esta pertenencia se entiende en su plenitud. No es sólo ofrecer lo hecho, sino obrar en la voluntad divina como principio vivo del obrar, de modo que el acto pueda ser reconocido por Jesús como cosa suya. Por eso, inmediatamente el numeral abre el círculo. No están solos. Jesús atrae a otras personas alrededor de Luisa, no para centrarlas en una criatura, sino para tenerlas más estrechadas con Él. Y ahí se revela un rasgo decisivo. El amor del Señor no se contenta con una cercanía tímida, quiere almas más desenvueltas, confiadas, audaces e íntimas, libres del pensamiento de sí. Porque en cuanto se recobra la propiedad de la propia vida, se deshace el estado de víctima. Se vuelve al mío, ese mío que rompe la unidad del ofrecimiento. La súplica de Luisa, nacida de una tos, una tos posiblemente con esputo sanguinolento y a lo mejor, con fiebre, sudores, a menudo nocturnos, pérdida de peso, ¿no? Esa tos son signos clínicos que se suelen asociar a la tuberculosis, llamada tisis. Y recordemos que esa infección bacteriana tuvo una presencia muy extendida en la Europa de comienzos del siglo XX, hasta el punto de convertirse en una enfermedad emblemática de aquella época. Por eso esa súplica de Luisa, nacida de una tos, introduce el deseo de partir, morir pronto, ir con Él. Jesús no humilla ese anhelo, lo purifica, le hace ver que el descontento lo hiere, porque contiene una pretensión de elegir el tiempo, y en ese punto se decide la verdad de la entrega. El caso es que Jesús promete una muerte, pero la coloca en su momento, y si faltara la consumición del cuerpo, asegura la consumición del amor, una tisis de amor, donde el morir más profundo se cumple como desasimiento continuo de lo propio. Todo el numeral se cierra entonces en un mandato, que es también un secreto: no salgas de la divina voluntad. Allí se define el paraíso, ya en la tierra, y más aún, el paraíso del divino querer, el ámbito donde la criatura deja de pertenecerse, donde la unión se hace estable, donde el amor no se dispersa en sí mismo,
sino que se entrega en una obediencia luminosa. Y la promesa final mide con asombrosa precisión el valor de cada día. Cuantos días permanezca en la tierra, tantos paraísos más recibirá en el cielo. Así la demora se transfigura, no es pérdida, sino ensanchamiento. No es castigo, sino preparación de eternidad. A ti, que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda su favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.